¿Recuerdas ese abrazo que dolió más de lo que admitiste, cuando el camión arrancó y entendiste que algo ya no volvería a ser igual? En una terminal no solo se despide a alguien, se deja atrás una versión de ti. Viajar en autobús en México no era moverse de un lugar a otro, era un ritual de despedidas, silencios y promesas que todavía hoy siguen viajando con nosotros. Viajar en autobús en México era una ceremonia que empezaba antes del motor. Las viejas terminales eran templos del movimiento. Voces, olores, despedidas, promesas. No eran solo rutas, eran vidas cruzándose. Este recorrido es un homenaje a esos lugares que hoy parecen comunes, pero que marcaron el pulso del país. Recordar una terminal es recordar quiénes fuimos. Buenavista, inaugurada en 1948 como base de autobuses de Oriente, fue el primer gran intento de ordenar los viajes terrestres en la capital. Conectada al ferrocarril y avenidas clave, se volvió un nodo vital, de ahí salían rutas que cambiaban destinos. No era ostentosa, pero tenía alma. Por su fachada simple desfilaban madres despidiendo hijos, abuelos del interior, trabajadores con maleta y fe. Olía a diésel, a concreto mojado y a café constante. Había magia, aunque casi nadie la nombrara. En esos años no había aire acondicionado. Los boletos se llenaban a mano y el chofer saludaba como si conociera a todos. Los bancos de hierro eran duros, pero lo que se sentaba ahí eran sueños ligeros. Lágrimas, risas y silencios convivían como parte de la rutina. Y los vendedores ambulantes eran inseparables, menta, revistas dobladas, antojitos. Algunos llevaban décadas, reconocían caras y sabían horarios de memoria. Era un ecosistema humano irrepetible. Con el tiempo, Buenavista quedó atrás frente a terminales más modernas. Aún así, quienes pasaron por ahí recuerdan su ambiente íntimo y su humanidad. Fue tránsito, sí, pero también permanencia emocional. Aunque casi nada queda, su historia sembró las bases del transporte moderno, no solo despachó autobuses, moldeó al México que empezaba a unirse por carretera. En diciembre de 1973 llegó la Terminal Central del Norte y la ciudad dio un salto. Monumental, organizada, puso orden donde antes mandaba el caos, más de 30 líneas bajo un mismo techo. Para quienes iban hacia el norte, era un nuevo comienzo. Con 117 andenes, salas enormes y altavoces resonando, los destinos sonaban como promesas. Monterrey, Durango, Chihuahua, Saltillo. Era imposible no sentir el peso de las distancias. Sus techos altos, pasillos amplios y ventanales gigantes daban una grandeza rara para la época, casi como estación internacional. Pero la vida real estaba en otra parte, en las decisiones. Partir, volver, huir. Cafeterías, tiendas, sanitarios y puestos de revistas se volvieron parte del viaje. Muchos llegaban temprano solo para mirar camiones, observar viajeros y respirar ese aire de despedida y encuentro. La Terminal del Norte no era solo paso, era un lugar para sentir el viaje antes de subir. Resistió remodelaciones y tecnologías, y hoy parece normal en el paisaje urbano. Pero en su inauguración fue una revolución, viajar en grande. En esos pasillos, el país parecía caber en un boleto, una mochila y un asiento junto a la ventana. Era, y sigue siendo, un mapa emocional de México sobre ruedas. En 1979 se abrió otra puerta, la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, la TAPO. Nació para descongestionar la ciudad y ordenar la salida al sureste, pero se volvió inolvidable por su cúpula circular, un ícono de modernidad, como si el futuro empezara ahí. Entrar era entrar a otra dimensión, el eco te envolvía bajo el domo, la luz caía con solemnidad y los viajeros se movían en círculos, siguiendo la forma del edificio. Y con ellos giraban ansiedad, esperanza, cansancio e ilusión. Muchos recuerdan que sus primeros viajes a Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz o Campeche empezaron bajo esa cúpula. Para algunos, era una aventura iniciática, acentos distintos, clima húmedo, sabores intensos. La TAPO daba al inicio una seriedad de altar. Adentro se veían filas eternas en taquilla, niños dormidos sobre maletas, hombres con sombrero, radio sonando a lo lejos.
bulliciosa y pausada al mismo tiempo. Un espejo exacto del país que conectaba. Después llegaron las pantallas, la compra digital y el edificio envejeció. Pero el alma quedó. Quien ha caminado bajo ese domo sabe que algo sigue suspendido, como si miles de viajes continuaran girando en el aire. Y aún hoy es símbolo del sur y sureste, punto de llegada y salida para quienes no viajan por lujo, sino por necesidad, afecto y raíces. Su cúpula no cubre autobuses, cubre historias naciendo todos los días. En 1972, Toluca vivió algo parecido con su nueva terminal, se cerró una era y se abrió otra. Antes, los autobuses salían de espacios improvisados en el centro, entre calles estrechas y poca infraestructura. La nueva sede trajo amplitud, techos altos y pasillos señalizados, una estación hecha para crecer con la ciudad. Para muchos mexiquenses fue la primera gran puerta hacia la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero o Querétaro. Cada boleto era dejar el frío de la montaña para abrazar otros mundos, más cálidos o más urbanos. En invierno, la neblina se tragaba los andenes y los camiones parecían desvanecerse. El café y el pan recién hecho acompañaban madrugadas de cobijas y espera. Todo tenía un ritmo humano. Los vendedores se ajustaban al reloj del día, jugo al amanecer, tortas al mediodía, dulces por la tarde. La terminal reflejaba el Tempel de Toluca, resistente, tranquila, firme. Durante décadas vio cambiar a la ciudad y al país, de lo industrial a lo universitario, de la migración a la capital a los regresos de vacaciones. Y cada transformación, inevitablemente, pasó por sus andenes. Toluca sigue en pie. Cambiaron rutas, remodelaron pasillos, pero la esencia no se fue. Esa terminal no solo conecta ciudades, conecta generaciones con los recuerdos más hondos de viajar. Y en 1957, Puebla vivió su propio parteaguas, Estrella Roja inauguró su primera terminal propia. Antes, los autobuses paraban donde se podía, en la calle o en espacios prestados. Con esa sede nació algo distinto, un lugar para partir, sí, pero también para descansar, preguntar, comer y soñar. El trayecto Puebla-Ciudad de México por fin tuvo un orden claro, y la estación creció con la ciudad. Ahí se repetía una escena diaria, estudiantes rumbo a la capital, comerciantes cruzando con mercancía, familias reuniéndose en cada puente. Las butacas se llenaban de amores a distancia y promesas de regreso. No era lujosa, era eficiente. Salidas puntuales, choferes de voz firme, el uniforme rojo como sello de confianza. Quedaron grabados detalles mínimos, el olor del tapizado, el golpe seco de la puerta, esa vibración que anunciaba ya nos vamos. En los 80 y 90 se volvió indispensable. No había horas muertas. Los empleados conocían a los viajeros frecuentes, los horarios se aprendían de memoria y se formaba una complicidad silenciosa. No era solo transporte, era una red humana que tejía confianza. Luego llegaron nuevas estaciones y la modernización, pero la huella de esa primera terminal no se borró. Hoy Puebla tiene opciones más nuevas, pero esa sede se quedó como origen, pionera del transporte y, sobre todo, del sentido de pertenencia. Unos años antes, en 1951, Cuautla también vio nacer un símbolo con la terminal de Estrella Roja. Sin grandeza arquitectónica, pero enorme en significado, por primera vez hubo horarios fijos, salidas organizadas y la certeza de que viajar estaba al alcance de todos. Esos primeros camiones, con su imagen clásica y colores inconfundibles, empezaron a unir Morelos con Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Cada viaje era progreso, unión, oportunidades que antes parecían lejos. Con el tiempo, la terminal se volvió parte del habla diaria, nos vemos en la terminal. En sus pasillos se mezclaban estudiantes con el futuro temblando en las manos, comerciantes cargando lo que daba de comer, familias reencontrándose con abrazos. Estrella Roja no solo movía personas, movía esperanzas. En una región cargada de historia, esa terminal se volvió símbolo de otra batalla, acortar distancias, abrir puertas, traer modernidad a lo cotidiano. Y aunque Cuautla cambió, la terminal quedó viva en la memoria, corazón de una conexión que empujó desarrollo y transformó costumbres.
Mientras eso pasaba en Morelos, al occidente se escribía otro capítulo, la antigua central camionera de Guadalajara, inaugurada el 8 de julio de 1955. Antes, los camiones salían de calles abiertas y patios improvisados en el centro tapatío. Con la nueva sede, levantada en terrenos que antes fueron del estadio municipal y de un viejo cementerio, llegó el orden, la amplitud y una visión de futuro acorde al crecimiento de la ciudad y al boom carretero. Fue un proyecto ambicioso que cambió la forma de viajar en toda la región. En su esplendor era un hervidero, vendedores desde madrugada, maletas rodando, altavoces cantando destinos, pasajeros llegando de comunidades rurales. Rutas hacia León, Aguascalientes, Ciudad de México y Manzanillo salían una tras otra, cargando equipaje y también sueños, promesas y ausencias. La fachada era sobria, funcional, por dentro había techos altos, salas largas y comercios de todo, café humeante, discos de vinilo, lo que fuera. Y en los pasillos, lo de siempre, despedidas que pesaban, lágrimas discretas, miradas que se quedaban colgadas, manos soltándose con dificultad. Esa central era un puente emocional. Con los años no solo movió pasajeros, movió ciudad. Dio trabajo, se volvió punto de encuentro para migrantes y acompañó generaciones enteras. Quienes trabajaban ahí conocían cada sonido, cada rincón, incluso las historias que se repetían. Y aunque en los 70 comenzó a levantarse una nueva central más moderna en Tlaquepaque, la antigua no perdió su vibra. Hasta el final conservó esa sensación de vida diaria compartida. Muchos todavía recuerdan su primer viaje foráneo desde ahí, la emoción de irse lejos por primera vez, o el sabor de un tamal comprado a las 5 de la mañana. Lo que pasaba dentro no se medía en kilómetros. Se medía en emociones. Hoy ya no funciona como terminal principal, pero su historia sigue viva en Jalisco. La antigua central camionera de Guadalajara no fue solo transporte, fue una institución emocional, un corazón latiendo al ritmo del occidente mexicano. Su legado está hecho de paisajes que se desvanecen tras una ventana y de boletos que abrieron mundos. Y al final, todas estas terminales cuentan lo mismo. No eran edificios, eran testigos de cambios sociales, migraciones familiares, amores a distancia, decisiones difíciles y promesas dichas en voz baja. Ahí México aprendió a moverse por carretera, a despedirse con fuerza y a esperar con paciencia. Algunas siguen operando, otras fueron reemplazadas, pero ninguna se fue del todo. Porque una terminal nunca es solo una estación, es la antesala de los sueños, la cuna de los reencuentros, el espejo de un país en movimiento. Recordarlas es viajar sin moverte, volver a subir al autobús de la vida con la nostalgia en el pecho. Si este recorrido te movió algo por dentro, suscríbete y compártelo con quien también haya dejado un pedazo de sí en un andén.